La noche del sábado en Guadalajara no fue solo un juego de pelota, fue una odisea, un drama épico de 10 actos que reescribió el guión de la Serie del Caribe. Fue la culminación de un torneo, donde la historia y la tensión se cocinaron a fuego lento, resultando en un desenlace que pocos se atreverían a imaginar. La victoria de los Charros de Jalisco, bajo el nombre de México Rojo, sobre los Tomateros de Culiacán, México Verde, por un marcador de 12-11 en entradas extras, no fue simplemente un triunfo deportivo. Fue una declaración, un bautismo de fuego que otorgó a Jalisco su primer título en este prestigioso clásico caribeño, sellando la 10ª corona para la nación azteca. Desde el inicio, el escenario ya era histórico. Por primera vez en la historia del certamen, la final enfrentaba a dos equipos de la misma nación, garantizando que el trofeo se quedaría en casa, en México, independientemente del resultado. Había una certeza. El país anfitrión añadiría su 10º título al palmarés, colocándose firmemente como el tercer país más ganador, detrás de las 16 coronas de Puerto Rico y las 23 de la República Dominicana. Precisamente, la ausencia de los gigantes caribeños, eliminados en semifinales, preparó el terreno para esta confrontación fratricida, cargada no solo de rivalidad deportiva, sino del peso de la tradición de las ligas del Pacífico. El juego comenzó con un aire de superioridad aplastante por parte de los Charros de Jalisco. El equipo se lanzó a la ofensiva con una furia incontrolable. En la segunda entrada, la ofensiva de Jalisco empezó a desgranar el picheo de Culiacán. Connor Hollins abrió el marcador con un sencillo productor, una señal temprana de lo que vendría. Michael Wilansky, encendido toda la noche, remolcó 2 carreras más, estableciendo la pauta para una noche de pesadilla para los lanzadores de Culiacán. Los Tomateros intentaron responder tímidamente en el tercer episodio con una carrera solitaria, producto de un rodado de Carlos Sepúlveda, pero la reacción de Jalisco fue inmediata y devastadora. Al cierre de esa misma entrada, los Charros demostraron una frialdad y una capacidad de concentración letales, produciendo 3 carreras más, todas ellas con 2 outs en la pizarra. Fue aquí donde la figura de Hollins volvió a brillar, junto a Julián Ornelas, quienes conectaron sencillos remolcadores, elevando la ventaja a un alarmante 6-1. El ímpetu de Jalisco alcanzó su punto máximo en la 4ª entrada. El jardinero Bly Madris, quien había sido una constante amenaza, depositó la pelota del otro lado de la cerca con un home run de 2 carreras. La pizarra se disparó a 9-1. En ese momento, en la 4ª entrada, la final parecía sentenciada. Los aficionados en el estadio, divididos entre el rojo de Jalisco y el verde de Culiacán, comenzaban a resignarse a una paliza histórica. La lógica dictaba que una ventaja de 8 carreras a estas alturas del partido era insuperable, un abismo del que pocos equipos de béisbol logran escapar. Pero el béisbol, y especialmente la Serie del Caribe, raramente se adhiere a la lógica. Los Tomateros de Culiacán son un equipo que históricamente se nutre de la adversidad, y la 5ª entrada se convirtió en el punto de inflexión, el capítulo de la remontada que será recordado por generaciones. Lo que siguió fue una demostración de poder ofensivo y tenacidad mental que transformó el juego de una paliza a un clásico instantáneo. El picheo de Jalisco colapsó repentinamente bajo la presión. Culiacán encadenó sencillos, walks y hits que parecían no tener fin. Ali Solís, Víctor Mendoza y Yadir Drake conectaron sencillos productores que erosionaron metódicamente la ventaja. La carrera más demoledora de la entrada llegó cortesía de Allen Córdoba, quien conectó un doble que trajo 2 carreras al plato.
Cuando el polvo se asentó, Tomateros había anotado 6 carreras en esa monumental quinta entrada, llevando el marcador de 9-1 a un tenso 9-7. La confianza había cambiado de dugout. Lo que antes era resignación en la banca de Culiacán, ahora era una fe inquebrantable. A partir de ese momento, el partido se convirtió en un duelo de bullpens y nervios de acero. Una batalla de voluntades en la que cada lanzamiento tenía el peso de la historia. En la séptima entrada, Víctor Mendoza reafirmó su estatus como el héroe de la remontada. Con un swing potente y decidido, Mendoza conectó un cuadrangular solitario, reduciendo la ventaja de Jalisco a una sola carrera, 9-8. El rugido de la afición de Culiacán, que minutos antes estaba silenciada, ahora se hacía ensordecedor. Jalisco, consciente de que su colchón de seguridad se había esfumado, logró una respuesta crucial en el cierre del séptimo. Julián Ornelas, el constante productor, conectó un doble que remolcó la 10ª carrera para los Charros, dándoles un respiro temporal y poniendo el marcador 10-8. Era un intento desesperado por recuperar el control emocional del encuentro. Pero el impulso ya estaba firmemente del lado de Culiacán. Llegó la 9ª entrada, y con ella, el momento más dramático de la noche. Benjamín Gil, el manager de Charros y figura central en la cultura de Culiacán, observaba cómo su equipo se tambaleaba al borde del abismo. En la parte alta del 9º, con un corredor en base y 2 outs en la pizarra, Víctor Mendoza regresó al plato. Si su cuadrangular solitario en la séptima había sido importante, este fue definitorio. Mendoza, con la compostura de un veterano en las instancias finales, conectó su segundo home run de la noche. Un batazo de 2 carreras que explotó la tensión acumulada en el estadio. 10-10. El empate era un golpe psicológico brutal para Jalisco, y la confirmación de la gesta heroica de Culiacán. El partido, contra todo pronóstico inicial, se iba a extra innings. La 10ª entrada se abrió con una presión inmensa sobre ambos bullpens, ya agotados por el ritmo frenético del juego. Culiacán, aprovechando la oportunidad, tomó la delantera por primera vez en el partido. Tras llenar las bases, Ali Solís conectó un elevado de sacrificio, que permitió a su equipo anotar la carrera número 11, poniendo el marcador 11-10. Los Tomateros, que habían estado abajo 9-1, estaban a 3 outs de completar una de las remontadas más épicas en la historia de la Serie del Caribe y llevarse el trofeo. El cierre de la 10ª entrada fue un estudio de la fragilidad humana bajo una presión inmensa. Guadalupe Chávez, el relevista de Culiacán, subió al montículo con la misión de cerrar el juego y asegurar la gloria. Pero el béisbol es un deporte cruel. Jalisco no se hindió. Michael Wilansky conectó un sencillo para abrir la entrada, y Culiacán, desesperado por mantener la ventaja, cometió un error crucial en el corrido de bases que colocó a los corredores en segunda y tercera, con solo un out. El momentum del juego, que había oscilado violentamente toda la noche, regresaba a Jalisco. Con corredores en posición de anotar, el bateador en turno era Mateo Gil, hijo del manager de los Charros, Benjamín Gil. La narrativa era ineludible, padre contra hijo, literalmente, en el clímax de la final. La tensión era palpable. El primer quiebre de Chávez fue un wild pitch. La pelota se escapó del receptor, y Julián Ornelas, que estaba en tercera, corrió a casa para anotar la carrera del empate. 11-11. El empate se había producido de la manera más dolorosa para Culiacán, sin necesidad de un hit. Chávez, visiblemente afectado por el descontrol, permitió un walk a Mateo Gil, llenando las bases y dejando la mesa servida para el desastre.
La desesperación se apoderó del lanzador. Con las bases llenas y el juego en la línea, la mente de Chávez pareció borrarse. En el siguiente lanzamiento, el destino de la Serie del Caribe se selló con un acto de descontrol total. Chávez lanzó un segundo wild pitch consecutivo. La pelota golpeó violentamente el polvo frente al plato y se desvió, inalcanzable para el receptor. Michael Wilansky, quien había llegado a tercera tras el wild pitch anterior, cruzó el plato sin oposición. 12-11. El estadio estalló. La celebración de los Charros de Jalisco fue instantánea y caótica. La banca se vació, mientras los jugadores se amontonaban alrededor del plato. La victoria no llegó con un poderoso swing o un out defensivo espectacular, sino con un par de lanzamientos descontrolados que simbolizaron la montaña rusa emocional que fue esta final. Para los Charros de Jalisco, este triunfo significó mucho más que un campeonato. Significó su primera corona de la Serie del Caribe en su historia. Una validación para una franquicia que ha trabajado arduamente para establecerse en el panorama del béisbol mexicano. Lograron la hazaña en casa, en un clásico nacional que elevó el listón de la intensidad deportiva. Para los tomateros de Culiacán, quedó la amargura de una remontada épica que se esfumó en la 10ª entrada, un recordatorio de que en el béisbol no hay ventaja ni momentum que garanticen la victoria hasta el último out. La Serie del Caribe 2026 concluyó de la manera más dramática posible. Un testamento a la pasión y la imprevisibilidad del béisbol caribeño. Jalisco había sufrido, había visto una ventaja de 8 carreras evaporarse, pero en el caos de la 10ª entrada encontraron la manera de prevalecer, inscribiendo su nombre en la historia de la región. La corona se queda en Guadalajara, y la memoria de este épico 12-11 perdurará por siempre.